Y hoy tenemos con nosotros a Javier Fernández Torres, a mi derecha, y a otras dos personas, también miembros de la Asociación de Abogados contra la Corrupción, que nos van a hablar precisamente de esta entidad que nace, pues yo creo que como señal de preocupación en el colectivo jurídico, o en cierta parte de él, pues por lo que está ocurriendo ahora mismo en general, ¿no? Tanto en la sociedad española, bueno, yo diría como internacional, porque la corrupción no es un fenómeno tampoco que se pueda ceñir solamente a España, aunque nosotros veamos lo que nos toca. En cualquier caso, ellos son los que nos van a explicar lo que pretenden hacer con esta asociación, que me consta están sacando adelante con mucho esfuerzo, un objetivo muy loable y también pues con mucha dedicación, dedicando tiempo, recursos y un esfuerzo que no se ve, pero que seguramente va a dar sus frutos. Así que yo, sin más, les dejo con ellos y muchísimas gracias por haber acudido a nuestra convocatoria. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Entonces, quería hacer un recordatorio de por qué esta fundación, que no es asociación, existe. Primero, muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí. Y esta fundación existe porque se han aparecido dos ángeles. Uno se llama Román Marín de la Bárcena, que es nieto de un expresidente del Tribunal Supremo, fallecido en el año 1930, que ha aportado y va a aportar mañana en la firma de la Constitución de la Fundación Abogados contra la Corrupción los 7.500 euros que nos van a permitir constituirnos formalmente y empezar a desarrollar nuestras actividades y pedir las donaciones correspondientes. Y otro ángel es María José Iglesias, que nos acaba de presentar, a la que llamamos pues hace escasamente un par de semanas, y en este ciclo electoral que caracteriza en estos momentos España, bueno, pues nos abrió el hueco y la oportunidad de poder presentar la Fundación Abogados contra la Corrupción. Hay tres profesionales a los cuales querría hacer mención, que son Manuel Javier López García, Ramón Maciabobes, que está aquí presente, y Patricia Gotabrey. Patricia Gotabrey es procuradora y es la hija de don Eduardo Gota Losada, recientemente fallecido, es presidente del Tribunal Superior de Justicia y un auténtico caballero del derecho. Y al mismo tiempo, pues yo también tengo que hacer un agradecimiento a toda una serie de personas que han colaborado en la elaboración de los estatutos, en ser miembros del patronato, en ser colaboradores, que en estos momentos, bueno, pues hay una estructura más o menos que vamos definiendo con el paso del tiempo y muy escasos recursos, y me gustaría hacer expresa mención al miembro del patronato Torcuato Bringas Garzón, don Julián Gutiérrez Conde, don Ignacio San Julián, doña Pilar Ruiz, que es nuestra coordinadora en la Comunidad Autónoma de Cataluña, a don Adriano Álvarez Callejo, que está aquí, que es una víctima de toda una serie de resoluciones injustas en la Diputación de León, que después se están extendiendo directamente en el ámbito judicial, desgraciadamente, don Eduardo Fernández Suero, don Luis Felgueroso Palacio, que hoy está aquí, don Andrés Herzog, yo no sé si lo conocerán ustedes, que fue el último candidato de UPyD al Congreso de los Diputados y que se presentó a la presidencia, ha abandonado la primera línea política, tuvimos una primera reunión con él y él nos dijo, mirar, yo en estos momentos, por mi delicada situación económica, me tengo que dedicar al mundo del derecho y no puedo aportaros dinero, os apoyaré. El otro día me puse en contacto con él, acababa de ser padre de familia y bueno, y me confirmó que él tenía todo el interés en formar parte de Abogados contra la Corrupción de la Fundación y participar directamente como abogado, no como patrono. También está don Javier Marjal y finalmente don Francisco Moya, que es nuestro colaborador en estos momentos en la capital belga de Bruselas. Y ya simplemente en el ámbito familiar, bueno, pues a mi mujer, a mis hijos y directamente a mis padres. Y lo digo, y perdonadme que me emocione, porque ellos han sido los que me han apoyado en todo momento a que no tenga miedo.
a que salga adelante, a que luche contra la injusticia y que en un momento determinado la falta de dinero, la falta de fondos económicos sea simplemente un pequeño obstáculo para conseguir hacer el bien. Dicho esto, que me he emocionado un poco, voy a pasar a explicaros muy rápidamente en qué consiste la Fundación Abogados contra la Corrupción, porque hemos desarrollado unos estatutos contando con la colaboración de todas estas personas y, por supuesto, agradeceros a todos que estéis hoy aquí. Mirad, yo siempre he partido de una premisa que es la siguiente, y es la relación del ser humano con el dinero. La corrupción se compone de tres elementos. Uno es que tiene un inmenso poder económico, única y exclusivamente económico. Otro es que es capaz de generar miedo. Y un tercero es que es capaz de utilizar nuestro interés particular a través de ese miedo para inmovilizarnos. Ellos siguen creciendo y nosotros seguimos debilitándonos. Esa es la verdadera raíz de la corrupción. Esa es la verdadera metodología de la corrupción. Con eso no os quiero decir que no haya otros conceptos, que no haya otras formas de pensar, pero esa es mi perspectiva después de estar sufriendo y padeciendo resoluciones injustas, comportamientos que son muy difíciles de explicar desde una perspectiva humana o emocional. Hay un término que define perfectamente, y lo comentábamos el otro día, José Miguel, el interés particular. Los griegos utilizaban el término idiota para identificar al que tiene un interés particular y lo hace primar directamente sobre el interés público. Ese interés particular nuestro nos lo están tocando de forma constante. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a enfrentarnos a aquellos que han generado esa gran capacidad económica. Al mismo tiempo nos hemos acostumbrado a vivir en unos umbrales económicos que tampoco es que sean exagerados, pero que no estamos dispuestos a perder por miedo a no tener capacidad de relacionarnos en nuestro ámbito diario de vida. A partir de estos tres conceptos y sabiendo de alguna forma qué es lo que mueve la corrupción, nosotros nos planteamos que somos abogados. Y yo como abogado, yo siempre he perseguido ser libre, independiente y objetivo. Nos gusta que cuando venga un cliente, sea víctima, sea una persona normal que tiene un derecho que tiene que proteger ante la Administración de Justicia, nos gusta decirle, usted tiene la razón. Pero no nos gusta decirle eso de, usted tiene la razón, pero es que depende de qué juez le toque. Es que depende de qué fiscal actúe, o es que depende de si quien está de oficina, está de guardia en la oficina de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, ese día les apetece trabajar. No, el que tiene un derecho, tiene un derecho. Y todos, abogados, jueces, procuradores, fiscales, cobramos para garantizar el derecho de los ciudadanos. Como hemos comprobado en todas las actuaciones procesales, que esto no es así, en una inmensa mayoría de los casos, no siempre, pues decidimos, bueno, algo habrá que hacer y montamos la firma Abogados contra la Corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de ese ejercicio libre, objetivo e independiente de la abogacía, lo que queremos es decirle a los señores magistrados, a los señores fiscales y a los señores policías y a todo aquel participante de la Administración de Justicia, oiga, simplemente cumplan con sus obligaciones. No queremos absolutamente nada más. Siempre estamos en el debate eterno. ¿Tenemos medios suficientes en España, en la Administración de Justicia, en la Policía, en el Ministerio Fiscal? Yo no sé si tenemos suficientes. Yo lo único que sé es que los que tenemos no están funcionando de forma eficiente. Y para eso nacemos, para tratar de hacer una presión positiva, para que eso sea una realidad. Y después, ustedes se preguntarán, bueno, ustedes son una fundación, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es coger
y con el dinero que consigamos recaudar, proteger a aquellas personas que no tienen fondos para denunciar determinadas situaciones de corrupción, determinadas situaciones de injusticia, como la que se ha encontrado don Adriano Álvarez Callejo, como la que se encuentra don Luis Felgueroso, que está entre el público, como la que se ha encontrado José Miguel de forma permanente, y que tengan un cauce donde haya una serie de profesionales que crean en lo que hacen y que nadie les vaya a parar. Y que nadie les vaya a parar porque no tenemos medios económicos suficientes. De forma paralela a eso, también tendremos que decidir qué porcentaje de las donaciones vamos a dedicar a desarrollar cursos. Y diréis todos vosotros, bueno, pero ¿qué cursos se necesitan? ¿Qué cursos se necesitan? ¿Que no existe una escuela judicial? ¿Qué pasa? ¿Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen directamente una base de formación muy amplia en los distintos institutos de formación que dependen de esas unidades? Pues sí, pero a lo mejor no tienen nuestra perspectiva como víctimas. A lo mejor nadie les ha introducido en un curso la perspectiva de la firma, la perspectiva de aquel abogado que se encuentra o aquella abogada que se encuentra absolutamente solo ante el muro de la Administración de Justicia. Y entonces por eso es muy importante tener este tipo de cursos. Fíjense, en una fundación hay tres figuras fundamentales. Una, los donantes, que son los que ponen dinero. Entonces, en este país parece ser que el que pone dinero es el jefe. Pero en una de estas reuniones que mantuvimos y que hacía antes referencia con Andrés Herzog, el candidato de UPyD, decía el Javier, y se lo decía a Román, al presidente, y se lo decía también a Julián, si mañana viene una entidad fuerte y nos pone 1 millón de euros, ¿qué vamos a hacer con ello? Y digo yo, pues sí, la verdad que es un follón, porque esa donación se va a ver y quién va a demandar a una entidad de esas características. Y entonces, pues al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos dicho al donante, usted solo pone dinero. ¿Cómo que solo pone dinero? Si usted solo pone dinero. Usted tiene derecho a informar, a ser informado de dónde va su dinero, a quién lo estamos aplicando. Pero el abogado, el psicólogo que va a participar es independiente, es intocable. Usted no puede decir nada, usted solo pone dinero. Usted nos puede pedir la garantía a nosotros de que estamos trabajando con su dinero de forma eficiente, que estamos cumpliendo con nuestros fines fundacionales, pero usted no nos puede decir a nosotros que mañana se nos presente una víctima. Os cuento un detalle. Hace exactamente 2 semanas tenía una reunión con la juez de Canoviedo, doña Pilar Martínez Cellanes, y le decía, mire, estamos con este tema de la Fundación Abogados contra la Corrupción. Y me decía ella, pero bueno, Javier, es que nosotros nos dedicamos a esto, somos jueces. Digo, bueno, pero imagínese usted, doña Pilar, que recibe 1 millón de euros de herencia. Y bueno, pues dice, como soy juez, los voy a dedicar a Abogados contra la Corrupción, a la Fundación. Y de repente aparece por nuestras oficinas al abogado de guardia y al psicólogo de guardia una víctima de sus resoluciones judiciales. Y usted dirá, oiga, ¿es que les he puesto 1 millón de euros? ¿Es que el origen es legítimo? Pues nosotros tenemos que querellarnos. Y no nos quedará más remedio, porque así lo estamos asumiendo directamente en estatutos. Pero yo estoy muy seguro que cualquier donante que se acerque a la Fundación Abogados contra la Corrupción no va a intentar comprarla, no va a intentar paralizarla, ya sabe exactamente a qué va a dedicar esos fondos. Por eso es muy importante que cada donante, cada uno de vosotros, si mañana queréis hacer una donación, tengáis en cuenta que vais a tener toda la información. Porque también hay un detalle aquí, y que lo vamos a ver a continuación, y es que nosotros vamos a tener una cuenta corriente, una única cuenta corriente. Y en esa cuenta corriente aquí se publica todo, todo, con un sistema de trazabilidad, con un sistema de concepto. Y cada donante, cada ciudadano español, cada ciudadano norteamericano va a tener acceso
a esa cuenta corriente. Y nadie nos podrá decir que lo estamos gastando bien o mal. Y alguien podrá identificar algún concepto con el que no esté de acuerdo y a lo mejor pues haya que hacer una operación de aviso a cualquiera de los operadores porque ha habido una factura que no se justifica, ¿vale? Bien, los donantes, parte fundamental. ¿Pero quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son las víctimas, son los perjudicados, son aquellas personas que vienen a nosotros y nos dicen: necesitamos su ayuda. Nos estamos encontrando directamente con el muro de la justicia y nosotros les decimos: sí, pero usted tiene que cumplir con nuestros requisitos. Porque yo, como abogado contra la corrupción, ya tengo víctimas imputadas. Y diréis: hombre, ¿cómo vas a demandar a un cliente? Pues sí, porque al final después empiezas a rascar en un expediente y resulta que la víctima no era tan víctima y que la víctima al final era una profesional de la actividad judicial. Entonces, ¿qué tenemos? Un procedimiento de trabajo. Y en ese procedimiento de trabajo, ¿nosotros qué le decimos al beneficiario? Demuéstrenos que usted es víctima. Pero aquí hay un detalle todavía mucho más importante, y es que esa víctima, ese solicitante, ese aplicante, va a tener que pasar una entrevista personal con el abogado de guardia, la abogada de guardia y un psicólogo forense. Es decir, dos personas especialmente entrenadas para identificar que esa víctima tiene que ser protegida o se le tiene que denegar. Y la víctima, quien aplica, quien nos pide los fondos que nos han dado los donantes, que no son nuestros, tiene derecho a tener una resolución motivada por escrito de por qué no se le concede. Pero es que en el mismo momento en que se le conceda esa ayuda, se acabó la música. Se acabó la música. Porque el abogado, el psicólogo y la víctima son los jefes. No hay patronato, no hay miembro del patronato, no hay donante que pueda parar la acción de los tres. Y todos se vigilan directamente unos a otros. Nosotros pedimos un determinado perfil de abogados y abogadas. Fijaros, cuando hemos convocado este acto, igual que otros muchos, yo me he quejado al Colegio de Abogados de que no nos faciliten el censo, para que nuestros compañeros, compañeras, conociendo el sistema de gestión integral, conociendo cómo funciona la Fundación, decidan libremente si quieren trabajar o no quieren trabajar con nosotros. Muchos compañeros me dicen: ay, Javier, ¿y cuando tengas que defender a un corrupto? Digo, pues vas a estar muy contento de que nosotros estemos aquí. Dice: ¿y por qué voy a estar muy contento de que vosotros estéis aquí si yo estoy defendiendo al que se corrompe? Digo, porque vas a tener un compañero o una compañera que va a negociar contigo. Pero que va a negociar contigo sin dejar abandonada a la víctima, porque es a la que tiene que defender. Y te va a decir cuáles son los términos del acuerdo y los va a firmar delante de la víctima. No se los va a quedar con él en el despacho, porque a su vez va a tener a alguien vigilándolo. Entonces, ¿cuál es el perfil directamente del abogado? Pues como lo estáis viendo ahí, ético, responsable. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que solo los abogados que trabajen con abogados contra la corrupción, que trabajen para abogados contra la corrupción son éticos y responsables? Yo creo que somos todos. ¿Qué pasa? Que la acción de la corrupción es el miedo. Y muchas veces el miedo nos supera, todos tenemos unas facturas que pagar y entonces invertimos los términos y decimos: como yo tengo facturas que pagar, pues me voy a olvidar un poco de la ética y voy a practicar un poco de ingeniería procesal. Y entonces al final la vaca era del otro, pero se la doy a mi cliente. Y bueno, pues no pasa nada. Nosotros lucharemos para que le den la vaca al que le pertenece, que en este caso, con los temas que nosotros se nos vienen analizando, no es una cuestión de vacas, son cuestiones mucho más serias porque deshacen las vidas de muchos seres humanos. Y hay un perfil, hay una actitud profesional que es muy importante, que es la de mediador. Nosotros queremos que todos los profesionales que trabajamos dentro de Abogados contra la Corrupción seamos mediadores, porque también entendemos que todas aquellas personas que se han vuelto
que se han visto envueltas en delitos de tipo socioeconómico, por denominarlos de una manera, tienen sus razones para ello. Ayer me hablaba José Miguel y me dice, Javier, todo el mundo tiene sus razones. Legítimas o ilegítimas, pero todo el mundo tiene sus razones. Ha habido grandes casos de corrupción donde el elemento humano de los presuntos culpables no se ha analizado. Y nosotros, en su momento, diréis, es que sois unos fantasmas. Le ofrecimos la defensa a Urdangarín. Le ofrecimos nuestra defensa a Bárcenas. Y recientemente una señora amiga de Miguel Bernard, el secretario general de Manos Limpias, nos vino a pedir que intermediáramos por don Miguel Bernard. Bien, pues a todas estas personas no les hicimos la oferta para decir, abogados contra la corrupción, ya tenemos un cartel, ya tenemos la publicidad, vamos a facturar más directamente como despacho de abogados. No, queríamos tratarles como seres humanos. Queríamos que si tenían que reconocer algún error, que lo reconocieran. El señor Urdangarín me parece que tiene 5 hijos. Y 5 años después de pagar barbaridades por defensa, por presuntas defensas, el señor Orrach le ha pedido 19 años de cárcel y tiene 5 hijos. Y yo me pregunto, ¿no hubiese sido mucho más sencillo que el señor Urdangarín hubiese dicho, me he equivocado? ¿No hubiese sido mucho más sencillo que hubiese tenido una defensa donde negociara con la Fiscalía y pidiera perdón a todos los ciudadanos españoles pagando, digo yo? Pues a lo mejor se lo hubiese agradecido hasta a su familia, pero en su momento a nadie le interesó. Y ahora un ser humano que se equivocó, y además de forma grave para el bolsillo de todos los ciudadanos, tiene que afrontar directamente esa situación. Y para nosotros hay un tema clave en lucha contra la corrupción. Hemos hablado antes de la efectividad de la administración de justicia. Estamos cansados de ver en los medios de comunicación cómo nos iluminan con los grandes macroprocesos. Pero al final, señores, ¿dónde está el dinero? ¿Ustedes han escuchado de algún solo macroproceso que hayan devuelto el dinero a las cuentas de todos los españoles y hayan dicho, miren, hemos recuperado estos 20 millones de euros y los hemos dedicado a la ley de dependencia? ¿Por qué no se hace eso? Porque al final convertimos el mercado jurídico de la corrupción en otro mercado, donde los derechos de los ciudadanos siguen directamente sin ser atendidos. Bien, perdonad si me voy un poco por los cerros de Úbeda. Mirar, hay 2 figuras fundamentales, o 3 figuras fundamentales, las recuerdo. La primera es los donantes, son los que ponen el dinero garantizado. Los segundos son los beneficiarios, procedimiento de trabajo, tienen que pedirlo y tienen que pasarlo. Y la tercera figura más importante es el abogado y el psicólogo. Y esa entrevista que tienen que pasar directamente para ello. Bien, como ya he hablado más o menos de estos temas, os voy a hablar directamente de cómo vamos a organizar la Fundación para la máxima transparencia y ya doy paso directamente a José Miguel, ya doy paso a Adriano para que podamos hablar directamente sobre situaciones concretas de corrupción. Mirad, en la Fundación va a haber un patronato. El patronato se va a organizar directamente para, en 2 reuniones al año, decidir cuáles son los fondos con los que se cuentan y a qué porcentaje se va a dedicar a ayudar a las víctimas y a hacer los cursos de formación correspondiente. Los patronos no tienen capacidad ninguna para parar a un abogado y a un psicólogo en protección de una víctima con un informe positivo de admisión. De ninguna de las maneras. Va a haber una dirección técnica, que es la que yo ocuparé, y en la cual yo me encargaré de hacer cumplir todos los procedimientos de trabajo. Que los abogados, las abogadas, los psicólogos, las psicólogas, se verifique el informe correspondiente y que toda la información que se derive del procedimiento automáticamente
sea transmitida tanto a la fundación como al beneficiario, como a la víctima. Los ingresos y los gastos. Aquí está el medio de la cuestión. Me decía el otro día a uno de los colaboradores: Javier, la máquina ya está diseñada. La fundación ya está diseñada. Sin dinero no somos nada. Bueno, pues yo digo que sí, que no somos nada. Bueno, el dinero lo necesitamos. ¿Para qué? Para aplicarlo directamente al pago de abogados y de psicólogos, porque si no la máquina no anda. Pero imaginaros que nos pasamos 6 meses sin obtener donaciones. Bueno, pues como no tenemos donaciones, tampoco tenemos gastos. Pero la fundación sigue ahí. Es un instrumento directamente dirigido para ayudar a las víctimas y tratar de que la administración de justicia sea efectiva. Pero si os fijáis, aquí tenemos una previsión en el plan de actuación para el primer año de 100.000 euros. Si logramos ingresar 100.000 euros en donaciones, que os pedimos desde ya a todos vosotros y a todos cuantos nos lo puedan facilitar, vamos a conseguir pagar 1.400 horas de abogados o vamos a poder dar 700 horas de formación. Y diréis, bueno, ¿y esto que pones aquí de gastos fijos anuales versus gastos variables? Bueno, pues aquí hay una dirección que cuesta 1.000 euros al mes. Pero vamos a ver, si yo como director técnico no tengo donaciones y no tengo beneficiarios porque no tengo fondos para ello, yo no tengo que hacer mi trabajo, yo no cobro. Servicio de contabilidad, pues será el que de alguna forma tengamos que hacer porque tenemos que formular las cuentas anualmente. Pero el trabajo del servicio de contabilidad va a ser mínimo porque no tenemos donaciones. Si estamos hablando del servicio de atención telefónica o del mantenimiento de la web, otro tanto de lo mismo. Oiga, mire, es que no tenemos dinero. Todo el mundo lo va a ver en la cuenta. ¿Cuál va a ser el criterio número 1 de un beneficiario? Oiga, ¿hay dinero en la cuenta? Pues voy a abogados contra la corrupción. Pero si no tenemos dinero en la cuenta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a engañar a nuestros compañeros abogados y psicólogos y les vamos a decir, trabajar por amor al arte, pegaros contra la corrupción, que son multimillonarios y no os vamos a pagar. No, simplemente no nos vamos a mover. Tenemos mucho dinero porque entra mucho dinero, va a estar ahí. Y tiene que ser gestionado hasta la última peseta, ya no, hasta el último euro. Y os lo tenemos que mostrar cómo lo estamos gestionando. La cuenta. Esto es la cuenta. Esta cuenta va a tener acceso todo el mundo. ¿Quién ingresa? Antes, en la diapositiva de donantes, yo no os he indicado a vosotros si vamos a pedir explicaciones sobre de dónde viene el dinero. Podemos llegar a pedirla. Porque claro, lo que no podemos tolerar tampoco es que el dinero que llegue tenga un origen directamente ilegítimo. Cada reintegro que se haga, cada pago que se haga al abogado, cada pago que se haga al psicólogo, cada pago que se haga a la dirección, cada pago que se haga a contabilidad, tiene que estar perfectamente registrado con esa trazabilidad. Cualquier ciudadano lo puede ver. ¿Qué pasa? Que siempre existe la picaresca. Bueno, mira, es que ahora estamos recibiendo muchas donaciones de 5 o 10 euros. Ah, bueno, pues no pasa nada. Llamamos al banco y le decimos, cuando vaya a consultar cualquier persona, empieza a filtrar. Porque no nos interesa que venga alguien, introduzca 200.000 euros y resulta que se escondan detrás de las aportaciones de 5 euros. Porque no nos podemos engañar jugando al solitario. La transparencia tiene que ser absoluta. Los derechos y obligaciones del abogado. Bueno, aquí tenemos un compañero, mi compañero Gonzalo Botas, que es un fenómeno. Y, oiga, yo esto lo repito, estoy muy cansado de decirlo. Los abogados tienen que cobrar. Los abogados, para luchar contra la corrupción, no vivimos del aire. Yo tengo la gran suerte de vivir con una ciudadana que es catalana y española y que me paga las facturas. Es el colmo.
Pero bueno, tengo esa suerte. Pero porque yo tenga esa suerte de que mi mujer sea muy generosa, no quiere decir que yo me tenga que pasar la vida entera luchando contra la corrupción, y sin cobrar como un abogado. Y alguien podrá decir, oiga, es que esto de luchar contra la corrupción, uy, qué rentable es. Pues rentable, teniendo en cuenta que como fundación o como entidad privada nunca vamos a otorgarle más de 600 horas a 50 euros la hora, yo no creo que sea rentable. Un abogado, descontados los gastos, atribuyéndole 600 horas, que como bien sabemos los profesionales, los escasos profesionales que estamos aquí, terminan siendo 1000. No terminas cobrando 50, terminas cobrando 35, si no cobras 30. Y encima estás luchando contra la corrupción. Y encima, cuando un juez que tiene un salario garantizado está cometiendo irregularidades, tienes la obligación de denunciarle porque estás trabajando para Fundación Abogados contra la Corrupción y la víctima te está vigilando. Y entonces decimos, concho, es que mucho van a cobrar. Bueno, pues esa es la garantía. Es decir, nosotros a nuestros compañeros les exigimos, claro que les exigimos, pero si no cobran, el barco directamente no anda. Finalmente, yo simplemente quiero transmitiros que en este tema de la fundación, la formación de los abogados, a medida que se vaya desarrollando directamente esta fundación, va a ser algo fundamental. Y va a ser algo fundamental en lo cual vamos a aplicar muchas horas y diversos aspectos de la conducta de un abogado, tanto en el plano humano como en el plano del conocimiento jurídico. Quiere decirse que nuestro sueño es que diréis, bueno, pero tú en un programa básico de formación de abogados, ¿cómo es que les vas a meter inteligencia emocional? ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Yo no sé si ustedes son conscientes del grado de presión que sufre una víctima. Muy intenso. Si uno no tiene el arte de la empatía, si uno no tiene el arte de la escucha, si uno no tiene el arte de la reflexión, es muy difícil que pueda tomar una decisión con respecto a una persona que está sufriendo directamente tanto. Y después me diréis, la música. No, es que como tus hijos tocan música, es que piensas que la música va a resolver muchos problemas. No, es que la música, como elemento de equipo, es algo fascinante. Es algo que nos gustaría que todos los licenciados, cuando entren en la Escuela de Práctica Jurídica, digan, oiga, es que después de 9 meses en Abogados contra la Corrupción puedo tocar un instrumento y sentir el placer que supone dedicar unas horas de disciplina y encontrarte tocando un instrumento. La educación física, pues esencial. Es decir, esa máxima del mens sana in corpore sano, ahora nos van a hablar seguidamente del rugby, de los valores del rugby. El tener una integridad física, el desarrollarla, es algo absolutamente básico. Los idiomas van clarísimo, es decir, es algo fundamental en estos momentos para desarrollar cualquier profesión, y después como formación especializada, pues lógicamente todo lo que es el ámbito del derecho penal y los sistemas de control, prevención y lucha contra la corrupción. Bueno, pues yo sin más voy a ceder directamente la palabra a las personas que están aquí conmigo y en concreto a José Miguel, que os va a hablar sobre el tema de la corrupción, y quiero que sepáis que esta fundación se va a constituir mañana y pasado en Madrid. Gracias a don Román Marín de la Bárcena hemos conseguido que la sede social, por mor y gracia del trabajo desarrollado, se quede en Oviedo, que la cuenta bancaria se quede en Oviedo. En principio, el desarrollo que se va a hacer de la Fundación va a ser en el ámbito nacional, y esperemos que con el paso del tiempo, eso nosotros ya no lo veremos, se desarrolle desde una perspectiva internacional y que con nuestra labor consigamos ayudar al mayor número de personas posibles. Bueno, pues por mi parte, esta ha sido la exposición. Yo voy a dar la palabra en estos momentos a José Miguel Jiménez Parrilla, que nos va a hablar sobre casos de corrupción reales, y después, si os parece, pues abrimos un debate con aquellas preguntas que consideréis necesarias, o tanto sobre lo que yo os he comentado,
sobre lo que comente José Miguel o lo que podáis intervenir directamente como asistentes. Muchas gracias a todos. Don José Miguel. Gracias. Bien, gracias. Aunque estoy aquí a vuestro lado, dices de qué iba a hablar. ¿Sabéis de qué voy a hablar? No. Bueno, yo quiero imaginarlo. Iba a hablar de algunos casos de corrupción muy graves, pero mientras hablabas de corrupción se me removían muchos recuerdos, no tan importantes cuanto a millones, sino como corrupción, no a robar dinero, sino a robar la dignidad de las personas. Lo he ido anotando mientras te oía, voy a ver si soy capaz de ligarlo y de comunicarlo. Y lo quiero hacer con una sola intención: dar testimonio de lo que he recordado, es decir, dar testimonio de que existe, porque yo lo sé, tengo documentos y lo he vivido, y de una forma lo he ido anotando. Yo primero fui personal sanitario en el Gregorio Marañón, en partos. Por tanto, sé de la corrupción, de adopción ilegal, muerte de inocentes o muerte de aquellos niños que llamábamos hijos bastardos. Sé también cómo se despidió de aquel hospital a una persona que no quería ser cómplice de aquello. Esa persona no era yo. Yo no fui lo suficientemente valiente. Solo aguanté 2 años. Pero fui cómplice 2 años por no declarar la corrupción que existía en determinado paritorio todas las noches a las 3 de la mañana. Entre 8 a 12 bastardos muertos, naciendo vivos. Y sé qué se hacía con las placentas y esos niños en el horno crematorio. Me lo callé, fui cómplice y por tanto corrupto. Se hacían cremas que se vendían al público en los grandes almacenes de Madrid. Y sé, y sabéis todos, cómo ese caso que inculpaban a unas monjas por ser cómplices como yo de callar, este caso salió a juicio hará casi 3 años. Pues fue el caso más corrupto que yo conozco, porque corrupto y cómplice era el abogado defensor, cómplice y corrupto el abogado acusador y cómplice y corrupto el juez. En su sentencia no quisieron saber ni preguntaron la verdad, ni nos llamaron a ninguno de los que fuimos testigos de la verdad. He sido también personal del patrimonio contratado a convocatoria pública nacional en Asturias. Soy licenciado en Bellas Artes, restaurador titular, y mi primer acceso a esta querida tierra donde ya yo me casé y nacieron mis hijos, que son asturianos, yo, ignorante, recién licenciado, por ganar una convocatoria donde el sueldo máximo en España, el rector de la Complutense, mi maestro,
cobraba 120.000 pesetas, el sueldo más alto, yo empecé cobrando 483.000, más 6 secretarias para no hacer nada, más coche y chofer, más 12 dietas mensuales de 2.800 pesetas cada uno, que me daba vergüenza, que cuando me llegó el primer salario, mi mujer y yo pensamos que se habían equivocado, o era una paga muy extraordinaria porque era la Navidad. Pero así fueron 4 años y cada vez yo me sentía cada vez más avergonzado. Pero fui cómplice, callé. Y sé cosas bastante duras, como que el 2 de enero de 1992, cuando dimito porque ya no aguantaba más, suena el teléfono de casa y sé lo que nunca olvidaré. Como digas una palabra de lo que sabes, violamos a tu mujer, secuestramos a tus hijos y te mandamos a tu pueblo una caja de pino. Yo me reí, pero hombre, ¿cómo? ¿Quién eres? Vaya una broma pesada. No es broma. Tú tienes 2 coches aparcados en la puerta del Colegio San Francisco de Villaviciosa. Vete a verlos. Aplastados. Cómplice, justificándome en que primero era mi vida, la de mi mujer y la de mis hijos. Pero cómplice. Ya ha prescrito el delito. Pero ahora sé de cosas del mismo departamento que me llamó por teléfono. Y sé cómo en una factura que llegue a esos departamentos, si son un 5 millones, se le pone un 0 y son 50 millones al costa del contribuyente, empezando por los asturianos. Y sé, como si tenía que ir de jurado a la cuenca minera, a 309 jóvenes que habían venido para pintar al aire libre y elegir 3 premiados, a cambio del premio en dinero se les daba un contrato salarial de por vida definitivo para diversas actividades del Principado. Yo sé que 3 días antes de ir al concurso ya tenía la lista de los premiados. Y sabía igual que en una entrevista de trabajo, generalmente lo que más duele es que los jóvenes andan soñando, buscando, haciendo autostop, durmiendo en el Parque San Francisco, comiendo un bocadillo, pidiendo limosna, que han venido de toda España para un trabajo. Y tú tienes que hacer la entrevista laboral. Cuando ya te has metido en el bolsillo un día antes, ¿a quién tienes que poner en ese trabajo? ¿Al hijo o a la hija de? Mejor se hace antes y no tienes que traer a nadie de muy lejos con la ilusión y después el fraude y el mal sueño y la mala comida. Sabía, esto es muy duro, y se sigue haciendo después de 25 años. Quería informar de algo que había descubierto en cuanto a corrupción y en cuanto a prostitución de mis alumnas aquí y en Italia. Yo quería a mis superiores decir lo que había descubierto para evitarlo, pero al día de hoy todavía no me han citado porque saben ellos lo que les voy a decir, porque ellos lo prepararon. He sido restaurador del patrimonio histórico-artístico y sigo
durante 28 años. Y sé que un día 26 de abril del 2000, llegó a esta casa, a la Nueva España, desde el Bellas Artes de Oviedo, un faz difamatorio al 100%. Primero vine porque lo leí en la Nueva España, a ver a qué periodista se le había ocurrido eso. A ninguno. Era un faz que tenían que publicar porque acreditaban 33 autoridades asturianas, políticos, académicos y religiosos, con su firma y carné de identidad, ese faz. Obviamente, como era una difamación, no solamente a mi persona, que se castiga muy poco ante la ley, sino a mi empresa, que se castiga más ante la ley, pudimos demostrar que todo era falso. Ganamos el juicio. Pero aquellos 33, digamos, presuntos cómplices y corruptos, no pudieron ir a la cárcel porque no tenían antecedentes. Ya los tienen, porque dije al juez, no quiero dinero, quiero que conste como antecedentes. Siguen cometiendo la misma delincuencia, pero a escondidas. A tal extremo que llevo ya 4 años dándole vueltas si cierro o no mi taller de restauración en Asturias. Yo ya estoy curado de espanto, me voy haciendo mayor, pero tengo a mi mujer, licenciada también en restauración, y a mis hijos, también licenciados. Y me dolería que a ellos le hicieran lo que a mí me quisieron hacer, por decir lo que saben. Solo os quiero decir, que me he alargado un poco, os pido perdón, y deciros que no me voy a ir de aquí. He tenido que abrir el taller también en Santander, en Ribadeo, en Tenerife y en Guadalajara. Nos sobra el trabajo, pero no descarto que aquí, aunque poco, voy a seguir trabajando y voy a seguir ayudándoos en lo que pueda y a vuestro lado. Gracias. Muchas gracias. Don Adriano Álvarez Callejo. Bueno, buenas tardes a todos. Les paso a comentar mi asunto, que soy Adriano Álvarez, vivo en León y todo se genera por un simple hecho, tan execrable como revocar una sentencia firme. Habiendo conseguido plaza en propiedades como funcionario de carrera de la Diputación de León, intangible ya, se devuelven los autos para el juzgado de León para el mero efecto de ejecutar. Y el juez, que al principio me dio la razón en primera instancia, decidió revocar la sentencia firme a mi favor, pero a favor de la Diputación de León. Una sentencia firme determinada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Todo esto originó lo que se conoce como la corrupción de la Diputación, donde incluso hubo un presidente imputado y encarcelado, como se sabe, en la operación Púnica. Pues bien, el abogado que me defendió admirablemente de un principio, después de conseguir la plaza en propiedad, abandona el asunto sin notificar al juzgado esa infidencia. Poco después se descubre que se queda con las costas, algo que es simplemente del cliente. Y después se descubre que ha cobrado un soborno de la Diputación de León en forma de ambas transferencias bancarias expedidas por la Diputación en su cuenta del Banco Popular. Estas transferencias se hayan borrado. Se ha instado en denuncia contra él y los jueces y fiscales se niegan a pedir las transferencias originales al banco para determinar la cuantía total de cobrado. Según información muy confidencial, pero con escrito por escrito, las mismas supondrían cerca de los 40.000 euros, ofertados al abogado para abandonar la causa justo cuando solo había que ejecutar la sentencia. La sentencia firme
según el Tribunal Constitucional, son de ineludible cumplimiento. Y en la vía contenciosa administrativa no existe más camino que ejecutarla. Ya de por sí difícil, porque las administraciones públicas ganan 7 casos por cada uno de los particulares, y aún así revocan la sentencia una vez firme. Por si fuera poco, la Diputación de León, a través de los contactos que tiene políticos colocados en comunidades de regantes, esta parte dispone de una finca de la que intentan expropiarla. E intentan cobrar cuotas de agua de riego en una zona que no existe riego, desde el año 2004 hasta el año 2010. Esto corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero de Castilla y León. Todo esto está relacionado íntimamente con la Diputación, a través de los organismos que en las comunidades, a través de los alcaldes, que descubrió que una persona que es política en el ámbito local se habría estado beneficiando de la finca con el fin de sumar hectáreas y generar ayudas de la paz. Un engaño. Él mismo reconoció por escrito, confirma que se había equivocado, que iba a hablar con la comunidad, a ver si reparaba ese error, pero no lo hizo. Actualmente está demandada ante la Sala de Contencioso. Y en cuanto a la plaza en propiedad, gracias a Javier Torres, la mantenemos abierta, ya que es una sentencia firme, por encima de ella no existe nada, es intangible. Las sentencias firmes en lo contencioso administrativo deben cumplirse. Sin embargo, en este caso hubo intereses por parte de la Diputación, primero, sobornando al abogado para que se retirara, y luego el juez le tuviera más fácil revocando una sentencia firme declarada por el Tribunal Superior de Justicia. Y ahí deriva todo del ámbito corrupto de la Diputación de León, de la que fui y espero recuperar la plaza, gracias a Javier Torres, como funcionario de carrera de la Diputación de León. Y ahí derivó todo. Una sentencia firme es algo que no es algo que por encima de ello, salvando lógicamente los casos muy graves en lo penal, con personas imputadas y encarceladas injustamente, en la vía contencioso administrativo no existe ninguna sentencia firme, y en este caso declarada por el Tribunal Superior de Justicia, que pueda ser revocada por el órgano ejecutor. Pueden ustedes preguntar a todos los abogados, a todos los tribunales, a todos los juzgados, esta parte se ha encargado de preguntar y todos se echan manos a la cabeza. No puede ser, yo digo sí, y les remito la sentencia y la revocación. Y no tienen más remedio que creerlo. Una sentencia firme es el fin jurídico, el último camino de un procedimiento. Adriano, simplemente porque vienen ahora con el tema del rugby. El tema de Adriano es algo tan sencillo como que tiene 2 sentencias, tanto del Juzgado del Contencioso Administrativo como del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la cual le otorgan la plaza en propiedad de limpiador dentro de la Diputación de León y, desgraciadamente, y desde el año 2007, aun siendo detenidos los presidentes de la Diputación, abriendo 20 investigaciones paralelas, este hombre al día de hoy sigue sin su plaza. Es muy difícil de creer que estas cosas suceden, pero tal y como les ha expresado o como se ha expresado a Adriano Álvarez Callejo, pues se dan. Esperemos que llegue un poco de cordura a los órganos judiciales, los logremos desestresar con esta presión positiva en base a un interés legítimo y que muy pronto pues este ciudadano llamado Adriano Álvarez Callejo recupere su plaza como limpiador en la excelentísima Diputación de León. Y por nuestra parte, pues me veo obligado a cancelar el acto para no... Si tenéis alguna pregunta de última hora que queráis hacer, pues lo prorrogamos y si no, bueno, pues lo damos por finalizado. ¿De acuerdo? Pues si no hay preguntas, muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias por vuestra colaboración. Buenas noches.